Sumak punllata charishunchi mashikuna, kaypimi kanchi pakta ñuka kumba mashi Ronnie Ipoan. Muy buenos días, nos encontramos aquí en ATN Televisión y queremos extenderle la invitación porque para el día 10 de julio vamos a tener una actividad, la actividad cultural de los pueblos indígenas. Vamos a estar celebrando el Día del Inti Raymi y en este Inti Raymi vamos a estar presentando el valor tan importante para los pueblos quichuas representado en la gastronomía, la danza, la música y por supuesto la revitalización de la lengua materna. Y queremos extenderle esta invitación y dar a conocer que en nuestra ciudad de Cúcuta, ya asentados hace más de 62 años, desde el 2018 venimos realizando esta actividad para buscar la visibilidad de nuestra comunidad quichua, que los quichuas como Mindalaes hemos podido llegar a este territorio y este es nuestro territorio. Y por supuesto también tengo a mi compañero que nos va a saludar. Nualipunya Machis, soy Ronnie Ipo de la Junta Directiva. En este caso, pues queremos invitarlos a la fiesta Inti Raymi de este domingo 10 de julio. Desde las 2 de la tarde vamos a estar en el Parque Santander para que puedan llegar con sus familias, con los papitos, las mamitas, los niños y puedan acompañarnos en este lugar y poder disfrutar de todo lo que tenemos preparado, como los juegos tradicionales, como la olla encantada. Vamos a tener también danzas de los niños del grupo de Calpay que tenemos como comunidad. Vamos a tener música autóctona de nosotros y vamos a terminar con un compartir gastronómico y entrega de castillos por parte de las familias que quedaron encargadas desde el año pasado en el antiguo Inti Raymi. Entonces queremos que nos acompañen, que vengan con sus trajes típicos, sus trajes tradicionales, sus anacos, sus ponchitos, que podamos vivir una fiesta en comunidad y visibilizarnos a través de esta fiesta en el Parque Santander del municipio de Cúcuta.